¿Por qué Dios juzgó tan severamente el pecado de David? Ten cuidado con esto. ¿Por qué Dios juzgó los pecados de David? Tenga mucho cuidado con esto. ¿Por qué Dios juzgaría a un hombre que es según el corazón de Dios? Entender la naturaleza de Dios, especialmente en relación con el pecado, a menudo puede ser malinterpretado. Una frase común que oímos es que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. De Dios utilizando la historia de David, la naturaleza de Dios de odiar el pecado es importante que entendamos que el amor de Dios por los pecadores no niega su odio por el pecado. La Biblia dice de manera clara que Dios realmente detesta la maldad y el mal. No eres un Dios que se deleite en la maldad, el mal no puede habitar contigo, los jactanciosos no estarán ante tus ojos, odias a los malhechores. Salmo 5, 4-5. En este versículo, a Dios no le gusta el mal comportamiento o las malas acciones. Esto es coherente con lo que sabemos acerca de que Dios es bueno y justo, a Él le importa lo que es correcto y justo, así que naturalmente no estaría contento con nada que esté mal o sea injusto. También hay un énfasis en el hecho de que aquellos que continuamente se involucran en malas acciones que hacen un daño a los demás no son buenos para Dios. Es como cuando tienes a alguien en tu vida que no para de hacer cosas malas y empiezas a mantener las distancias con esa persona. Es algo parecido con Dios, pero como David comprendía la naturaleza de Dios, su deseo era siempre el de hacer lo que Dios le pedía. De Dios, su deseo fue siempre perseguir el corazón de Dios, arrepintiéndose de sus pecados para asegurar la presencia de Dios en su vida. David nunca fue arrogante sobre sus acciones, aceptó el hecho de que estaba en falta. Esta era una cosa que Dios valoraba en David, su humildad, y la frase, odias a todos los que hacen el mal, es bastante intensa. No significa que Dios odia a la gente de la manera en que nosotros podríamos odiar a alguien que nos corta el paso en el tráfico, se trata más bien de odiar las acciones equivocadas, los pecados que la gente comete. De manera similar, el Señor prueba a los justos pero su alma odia al malvado y al que ama la violencia. Salmo 11, 5. Este versículo ofrece una visión directa y sin rodeos de cómo ve Dios la justicia y la maldad, y puede darnos una idea de por qué Dios juzgó severamente los pecados de David. Desglosemos esto. Este versículo nos dice dos cosas principales. En primer lugar, Dios mira de cerca o examina a los justos, a los que intentan vivir una vida buena y moral. Es como si Dios se fijara en ellos. Es como si Dios prestara atención a la forma en que la gente vive y toma decisiones. No se trata solo de seguir las normas, sino del corazón y de las intenciones que hay detrás de las acciones. Dios es bueno y justo, así que cualquier cosa que vaya en contra de eso, como herir a otros, ser injusto o causar daño, es algo que Dios no puede soportar. David era un hombre que amaba a Dios y era considerado justo en muchos sentidos, pero también era un hombre que amaba a Dios. En muchos aspectos, pero también cometió algunos pecados graves, como su aventura con la hembra Saba y hacer que mataran a su marido Urías en la batalla. Estas acciones iban claramente en contra de lo que Dios defiende, eran injustas y causaban daño. Su valentía, su liderazgo y su estrecha relación con Dios fue el hombre que de joven pastor derrotó a Goliat con una honda y una piedra. La gente le respetaba y le quería, pero como todo el mundo, David no era perfecto. David y el baño de Siba. La historia comienza en 2 Samuel 11. Una noche David se levantó de la cama y caminó por el tejado de su palacio. Desde allí vio a una hermosa mujer bañándose. Esta mujer era Siba, la esposa de Urías, uno de los soldados de David. A pesar de saber que estaba casada, David fue a por ella y se acostó con ella. Más tarde le dijo a David que estaba embarazada. Ahora David tenía un gran problema, trató de encubrirlo. Primero llamó a Urías para que volviera de la guerra con la esperanza de que se fuera a casa, a Beth-shibe, y todo el mundo pensara que el bebé era Urías, pero Urías, que era leal a su compañero de batalla, no fue a casa. David tomó una medida drástica, envió a Urías de vuelta al campo de batalla y ordenó a su comandante que pusiera a Urías en primera línea, donde la lucha era más encarnizada, y luego se retiró para que Urías muriera. Los soldados luchaban cuerpo a cuerpo con espadas, lanzas y escudos. Estar en primera línea significaba estar en el centro de la acción, directamente frente al enemigo. Era la parte más peligrosa del campo de batalla, donde la lucha era más intensa y el riesgo de heridas o muerte era mayor. No solo le estaba dando una misión difícil, sino que lo estaba enviando a la parte más peligrosa de la batalla, lo que era casi una sentencia de muerte segura, especialmente con la instrucción añadida de retirar a los otros soldados, dejando a Urías expuesto y sin apoyo. Ahora usted puede entender por qué para Dios esto fue considerado injusticia, y David tuvo que enfrentar las consecuencias de su pecado. ¿Por qué David hizo esto? Si sigue la historia cuidadosamente, notará el intento desesperado de David de encubrir su aventura con Betsabé después de que ella quedó embarazada, deshaciéndose de Urías. Probablemente David pensó que podría casarse con Betsabé y hacer que todo el problema desapareciera.
David probablemente pensó que podría casarse con Betsabé y hacer que todo el problema desapareciera sin que nadie se diera cuenta de su fechoría. Fue un movimiento bastante drástico y moralmente incorrecto por parte de David. Este es un gran ejemplo de cómo un pecado puede llevar a otro, agravando la situación. El pecado inicial de David de adulterio llevó al engaño y finalmente a organizar la muerte de Urías. Después de la muerte de Urías, David se casó con Betsabé y ella le dio un hijo, pero lo que David hizo disgustó al Señor. 2 Samuel 11 y 27. Dios no iba a permitir que esto sucediera, así que envió al profeta Natán a David. Natán le contó a David una historia sobre un hombre rico que cogió el único cordero de un hombre pobre para preparar una comida para un visitante en lugar de usar una de sus muchas ovejas. David, en peligro por la injusticia de la historia, dijo que el hombre rico merecía morir. Natán se volvió a David y le dijo: «Tú eres el hombre». 2 Samuel 12, 7. Esta era la forma en que Natán le decía a David que era él quien había obrado mal. David se dio cuenta de la gravedad de sus pecados, a diferencia de sus intentos iniciales de ocultarse o escapar de su maldad, se arrepintió de verdad, le dijo a Natán: «He pecado contra el Señor». 2 Samuel 12 y 13. David escribió el Salmo 51, una hermosa expresión de arrepentimiento pidiendo la misericordia y el perdón de Dios, pero, aunque David se arrepintió, sus acciones tuvieron consecuencias. Natán le dijo a David que la espada nunca se apartaría de su casa y que lo que hiciera en secreto, Dios lo haría ante todo Israel, a plena luz del día. 2 Samuel 12 y 10 y 12. Y de hecho, la vida familiar de David se volvió bastante turbulenta después de esto. El primer hijo de Betsabé y David murió y hubo otras situaciones familiares dolorosas que siguieron. La historia de David y Betsabé nos enseña varias cosas. Primero, muestra que nadie está por encima de la tentación y el pecado, ni siquiera un gran rey o un hombre según el corazón de Dios. También muestra cómo un pecado puede llevar a otro, de la lujuria al adulterio, a la decepción, al asesinato. En segundo lugar, demuestra la seriedad con la que Dios ve el pecado. A pesar de la estrecha relación de David con Dios, sus pecados no fueron pasados por alto y tuvieron graves consecuencias. El Salmo 51 es un testimonio de la misericordia de Dios y de su voluntad de perdonar a un corazón arrepentido. Aún nos preguntamos por qué Dios juzgó el pecado de David con tanta severidad. Es porque a Dios le importa profundamente la justicia y la rectitud. Cuando David, que se sabía que era un hombre conforme al corazón de Dios, cometió estos graves pecados y fue en contra de todo lo que Dios valora, las acciones de David mostraron un desprecio por la vida y por los caminos justos. El castigo de Dios a David demuestra su profunda desaprobación del pecado. El pecado desde el punto de vista bíblico no es un concepto abstracto que flota en el ambiente, sino que está profundamente arraigado en el corazón humano. El pecado expresa el rechazo de Dios, una desviación de su voluntad perfecta. Cuando pecamos, no es solo una acción, es un reflejo de nuestro estado interior, una rebelión contra Dios. Equipara la rebelión con el pecado de brujería. Cuando Dios castigó a David, no estaba siendo malo o cruel, estaba manteniendo su naturaleza justa. Los castigos de Dios no son solo para penalizarnos, también están destinados a ayudar a arreglar y mejorar las cosas a través de nuestro sufrimiento. David llegó a comprender su propia pecaminosidad y la lección de misericordia de Dios. Esto nos enseña que por muy cerca que alguien esté de Dios o por muy justo que parezca, cuando hace algo que está claramente mal, Dios lo toma en serio. Pero también es una historia de redención, porque, a pesar de sus graves pecados, David se arrepintió y Dios le perdonó, demostrando que el amor y la misericordia de Dios son también una parte importante de lo que Él es. ¿Por qué nos importa esto a nosotros? Importa porque demuestra que el odio de Dios al pecado no está separado de su amor por nosotros. Piénselo, si Dios odiara a los pecadores y no solo al pecado, ¿habría enviado a su Hijo a morir por nosotros mientras seguíamos siendo pecadores? Pero entonces, ¿significa esto que Dios pasa por alto nuestros pecados porque nos ama? Absolutamente no. El amor de Dios y el odio al pecado coexisten. Su amor no excusa nuestros pecados, sino que nos proporciona un camino hacia la redención. Al disciplinar a David, Dios no lo rechazó, sino que lo devolvió al buen camino. En segundo lugar, debemos comprender que el odio de Dios hacia el pecado forma parte de su naturaleza santa. Él odia el pecado porque es bueno, y el pecado es exactamente lo contrario de su bondad. Por último, debemos abrazar la provisión de Dios para nuestro pecado. La historia de David y la respuesta de Dios a su pecado nos enseña una lección vital sobre la naturaleza de Dios. Dios odia el pecado porque es contrario a su naturaleza santa, pero su amor por los pecadores le llevó a proporcionar un camino de redención. Nosotros, como David, podemos encontrar el perdón y la restauración en él, pero no olvidemos la gravedad del pecado y la absoluta desaprobación de Dios por los pecadores. La pregunta para nosotros es cómo respondemos a esta verdad profunda.
¿Por qué Dios permitiría que un niño inocente muriera? Esto es especialmente difícil de entender cuando pensamos en Dios como amoroso y justo. Natán le dice a David que debido a sus acciones, el niño que nació de él y de Betshibe moriría, 2 Samuel 12 y 14. Esta parte de la Biblia es difícil de entender. 14. Esta parte de la Biblia es difícil de leer porque dejaría a Dios que un bebé inocente sufriera por los pecados de sus padres. Primero recordemos que los caminos de Dios son diferentes de nuestros caminos, no podemos entender completamente sus acciones o sus razones, pero podemos tratar de darle algún sentido. Una cosa para recordar es que el pecado tiene consecuencias, y a veces esas consecuencias afectan más que solo a la persona que pecó. En el caso de David, sus pecados no eran solo personales, él era el rey y sus acciones tuvieron un gran impacto. Al tomar el baño de Sabá y matar a Urías, dio un ejemplo terrible y mostró una gran falta de respeto a Dios. El castigo de Dios para David fue un problema grave y continuo en su familia, humillación pública por un pecado privado y, en última instancia, la muerte de su hijo. Esto no hace que la muerte de un niño sea menos triste o trágica, pero nos da un punto de vista diferente. Para el niño, estar con Dios es algo bueno, aunque es increíblemente duro para los que quedan atrás. Algunas personas podrían pensar, ¿no había otra manera de que Dios castigara a David sin que el niño muriera? No conocemos todas las razones por las que Dios hace lo que hace, pero sabemos que la justicia de Dios y su misericordia van de la mano, castiga el pecado, pero también ofrece perdón y restauración. Eso no significa que no haya consecuencias, pero muestra la misericordia de Dios en un mundo caído donde existe el pecado, ocurren cosas tristes y duras. Dios no disfruta con nuestro sufrimiento, pero lo permite por razones que quizá no entendamos, y en medio de ello sigue siendo un Dios de amor y misericordia. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos ha recompensado con castigos según nuestra maldad. Salmo 103, 10. Es compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Es por la bondad amorosa del Señor que no somos consumidos, porque su tierna compasión nunca falla. Lamentaciones 3 y 22. Esto puede parecer un poco confuso si pensamos en la historia de David. Su hijo murió como consecuencia de su pecado, y, sin embargo, el escritor, que se cree que era el profeta Jeremías, sigue hablando del amor y la compasión de Dios. Es un recordatorio de que, incluso en los peores momentos, el amor de Dios sigue estando ahí. Fue una consecuencia grave, sin duda, pero esta historia no trata solo del castigo, sino también de la misericordia y la restauración. David pecó cometiendo adulterio y asesinato, y eso tuvo consecuencias, pero a pesar de esos pecados, Dios no se apartó de David, sino que lo llevó a un lugar de profundo arrepentimiento. La lección al permitir que el niño muriera, Dios estaba demostrando que el pecado tiene graves consecuencias, pero al mismo tiempo estaba trabajando para devolverlo al buen camino. Es como cuando un padre disciplina a un hijo, el padre no deja de querer al hijo, está intentando corregirlo y devolverlo al buen camino. Así que Lamentaciones 3 y 22 es un recordatorio de que, incluso cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros pecados, el amor y la compasión de Dios siguen ahí. Esto no hace que la muerte del hijo de David sea menos trágica. Es una parte desgarradora de la historia, pero nos ayuda a ver que las acciones de Dios siempre están arraigadas en su amor y compasión. ¿Por qué Dios no castigó a David directamente por sus pecados? ¿No sería eso más directo? Aquí es donde vemos la profundidad de la justicia y la misericordia de Dios. En una cultura basada en el honor, como la del Antiguo Oriente, estar vivo pero deshonrado podía ser peor que la muerte. Que David viviera con las consecuencias de sus actos era una declaración más singular que si simplemente lo hubieran matado. La muerte del hijo pequeño de David y Betsabé es la parte que realmente nos inquieta, porque iba a sufrir un inocente por los pecados de sus padres. Parece tan injusto, pero desde el punto de vista de Dios, no se trata de castigar al niño, sino de las consecuencias de las acciones de David. Esto no significa que Dios sea injusto, sino que muestra cómo el pecado perturba el plan perfecto de Dios. Cuando pecamos, no se trata solo de nosotros, sino que afecta a los que nos rodean, a veces de formas que ni siquiera podemos imaginar. El objetivo de Dios no es destruirnos a causa de nuestros pecados, sino devolvernos a la comunión con Él. Por eso proporcionó medios para que la gente expiara sus pecados. El arrepentimiento de David era importante porque demostraba que David comprendía la gravedad de sus actos y se volvía hacia Dios. La historia tiene mucho que enseñarnos, nos muestra que el pecado es grave y tiene consecuencias reales, nos recuerda que nuestras acciones pueden herir a los demás, no solo a nosotros mismos, pero también nos muestra que Dios es misericordioso. La historia de David es también nuestra historia, todos pecamos y todos nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos, pero al igual que David, también se nos ofrece el perdón y la restauración.
La justicia y la misericordia de Dios no son fuerzas opuestas, sino que trabajan juntas para llevarnos de vuelta a Él.